Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a Debate con y le doy la bienvenida a Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar con nosotros. Y a José Arturo Santa Cruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Anabel. Gracias, José Arturo, por estar aquí con nosotros. Un gusto. Gracias. Buenas tardes. Un gusto, Alberto. Anabel, pues bueno, ¿qué podemos entender de esta reunión? Fue intensa, dos temas fundamentales, fentanilo y migración, pero en el fentanilo México asegura a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito, pero después la canciller dice, bueno, sí, se han incautado algunos laboratorios, pero bueno, ¿cómo queda esta situación en ese tema en particular? Los Estados Unidos, ¿qué habrán sacado de este acuerdo para presionar el combate al fentanilo? Bien, muchas gracias por la invitación y desde luego pues una reunión importante por todo lo que significa para ambos países y me gustaría aclarar que en este tramo de las dos administraciones, tanto para México como Estados Unidos, es una oportunidad de sentar las bases de acciones que puedan ayudar a mantener la estabilidad social, política y económica para que ambos gobiernos, ahora que entran en periodos electorales, pues puedan tener mejores resultados. De ahí que tiene un significado importante esta reunión, de muchas que se han tenido, pero también hay otras partes muy interesantes, que es puntualizar los problemas ahora con la agenda de ambos temas pues, que atañen perfectamente a estos dos países, que es efectivamente el tema del fentanilo y la migración. En cuanto al fentanilo, para iniciar esta conversación, pues es un tema que ha estado hace tiempo, recuerdo en la reunión de la Cumbre de Norteamérica, cuando estuvo la primera reunión bilateral del presidente López Obrador con el presidente Biden, cuando se iniciaron los diálogos, dijeron, bueno, desde México tenemos preocupación por las migraciones desde América Latina a este país, y la respuesta del presidente Biden fue contundente en ese momento. Dijo, para nosotros el problema es el fentanilo, sí, y nuestros intereses regionales están en otros sitios. Eso fue como una señal muy concreta de la gran preocupación que tienen los Estados Unidos respecto al consumo de este opioide. Y hoy vemos que afortunadamente esta mesa de diálogos, de cooperación puntuales, en los que desde luego, si vemos todas las reuniones anteriores, pueden ser documentos que repitan los buenos deseos, sí, o los objetivos, pero que hoy sí tienen que tener acciones concretas porque están en riesgo sus propias elecciones, sus propios grupos de poder. Y en ese sentido, pues decir si México produce o no fentanilo, pues me parece ahí como un punto que es el álgido de todos estos precursores. Vienen de otro lado. China, pues sabemos la situación tan tensa con Estados Unidos, y de si hay cocinas o no donde se produce este opioide, pues definitivamente pone a México en una situación delicada, en donde el gobierno federal debe tener, sí, mayor coordinación, como bien lo acabas de mencionar, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sus operativos, tanto el Ejército como la Guardia Nacional, y también pues desde la narrativa de la Cancillería para abordar este tipo de complejidad que es algunos laboratorios, sí, donde se está produciendo este terrible opioide. En fin, no es fácil, son reuniones complejas en donde, sí, vemos de un lado y otro cómo se pueden esquivar temas también muy delicados, porque hablaremos más tarde de lo que también corresponde a los Estados Unidos, que dicho sea de paso, vinieron en este tono de corresponsabilidad. Eso sienta un buen precedente. Después de tantos años que hemos tenido de tensión, no olvidemos el periodo de Trump, pero que hoy pues podemos ver a dos gobiernos sí preocupados con estos graves problemas. Sí, y el segundo tema grave, José Arturo Santana Cruz, es la migración. Pretenden que haya una migración ordenada, sin violencia, pero la realidad es brutal porque los migrantes que vienen de distintas partes del mundo sufren, pero en serio, en el paso por México para llegar a los Estados Unidos. Así es, Alberto. Nada más, antes de pasar a esta cuestión, me gustaría destacar dos puntos de la reunión en general, digamos, y de los dos
temas principales que se trataron, que ya los señalabas tú. Y bueno, una es que, como ya tú mismo lo sugerías, lo que realmente pasó ahí, es decir, lo que se acordó, no lo vamos a saber ahorita en el corto plazo. Eso se irá sabiendo conforme pasen los días, las semanas, los meses incluso. Se va a transparentar qué es en realidad lo que sucedió ahí, las bambalinas, prácticamente, porque, o sea, buena parte en el encuentro privado que sostuvo nuestro presidente con los funcionarios estadounidenses, porque si uno se va por los comunicados, pues los comunicados la verdad no dicen mucho, los comunicados oficiales. Y el otro punto que me gustaría destacar del encuentro en general es que la verdad estuvo de dar vergüenza lo que se refiere a la falta de coordinación que ya señalaba Anabel por parte del gobierno mexicano. Sí, o sea, aquí están hablando dos secretarías con dos voces, una diciendo una cosa que no se produce fentanilo y otra aceptando, reconociendo que sí se produce, pero al final de cuentas las dos secretarías son parte del gobierno mexicano y el gobierno mexicano debería de hablar con una voz, ¿verdad? Entonces esto es la verdad preocupante y hasta vergonzoso, la verdad. Pero bueno, ahora sí entrando de lleno en tu pregunta, la cuestión del tráfico, no tanto del tráfico, sino del tránsito por nuestro territorio de personas sin documentos que se dirigen a Estados Unidos, pues eso tiene una doble vertiente, ¿no? O sea, por una parte, ciertamente, por lo menos en el corto y mediano plazo, la magnitud de este tránsito va a ser muy difícil de controlar, de regular, de disminuir, ¿sí? Tienes una cuestión de múltiples factores en múltiples latitudes. Pero la otra parte que mencionabas, que tiene que ver con lo que sufren todas esas personas, eso sí es algo en lo que nuestro país debería y debe de poder incidir, ¿sí? Es decir, respetar los derechos humanos de los migrantes, ¿sí? Empieza por organizar bien a nuestros cuerpos que lidien con ellos en varios niveles, ¿sí? Para aminorar esto que es la verdad una barbaridad lo que le está pasando a estos migrantes en nuestro país. Sí, sí, porque Anabel, una de las tácticas que ha utilizado el Sistema Nacional de Migración actualmente es, llegan en Tapachula, los cansan ahí, de repente alguien se organiza para caravana, los dejan avanzar 50, 60 kilómetros y ahí los detienen y van para atrás, o sea, sí es una situación muy complicada. Con tu respuesta, regresamos después de una pequeña pausa, Anabel, de 2 minutos, igual José Arturo. Regresamos. Esta situación donde la política del Instituto Nacional de Migración hacer que se cansen y hacerlos caminar y regresar, o sea, verdaderamente una política inhumana. ¿Cómo la ves? Pero la realidad es que México está, por decirlo, en el peor de los mundos, porque nosotros hemos tenido siempre una visión pues humanitaria, cálida. México como nación, como pueblo, es un pueblo solidario, cercano a los hermanos centroamericanos, latinoamericanos en general, porque padecemos lo mismo, porque muchas de nuestras comunidades han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades. Eso es en cuanto a un sentimiento que me parece que todos compartimos, pero que mientras estamos en cualquier administración y la que actualmente preside el gobierno, pues rebasados desde mi punto de vista por esta situación de sí ser abiertos, humanitarios, sí entender los motivos de estos migrantes, pero con volúmenes de personas que no está siendo bien gestionado, bien, no me gusta la palabra de control, sino de gestionar sus necesidades de arribo desde a México, como del trámite de sus documentos y de todas estas políticas que se están negociando con los Estados Unidos. De ahí que no es de extrañar que veamos políticas nuevamente poco coordinadas entre la Comar, el Instituto de Migración y también algunos otros organismos que son de ayuda humanitaria, y hay que decirlo con todas sus letras también, de localidades que están siendo rebasadas, de locales, volumen de personas en las que obviamente no hay suficientes temas. De cansarlos puede ser una forma de detener este tipo de desincentivar
el arribo a los Estados Unidos, como ahora va a suceder de una forma ya drástica, lo acaba de anunciar Estados Unidos, para todos los que se encuentran en trámite, que ya no se van a aceptar ni uno más. Es decir, habrá otra población, prácticamente la de Venezuela, varada, y no solamente es que se cansen, sino que no van a tener la oportunidad de lograr su objetivo. Ahí es donde yo veo que estamos en el peor de los mundos, porque ¿qué más quisiéramos? Que ese tránsito fuera positivo, viable, llegaran y tuvieran la oportunidad, pero hoy sabemos por lo pronto que ya Sí. los venezolanos no van a poder ingresar más. ¿Y qué significa? Que hay mucho contacto entre los grupos migrantes en donde se puede generar también mucha desinformación. Entonces, ¿cómo el gobierno mexicano, las instancias todas, hablando desde la Secretaría de Gobernación, por cierto, no solo la de Relaciones Exteriores, que fue lo que vimos con la gestión del canciller Ebrard, que tomó esta parte por dos, pero ahora también desde la Sí. Secretaría de Gobernación, cómo activar todos estos mecanismos que me preocupa, siento que es terrible la situación Sí. de los venezolanos que no podrán ingresar más. Hay algunos momentos Esto en los pone que otra te interrumpe tu comunicación. Anabel, vamos a hablarte por teléfono para restablecerlo porque Sí. en algunas partes no te escuchamos. Mientras vamos con José Arturo. José Arturo, entonces, ¿cómo ves esta situación? ¿México sigue teniendo una política propia? ¿Se apoya en los Estados Unidos u obedece a los Estados Unidos como aquella época en la que Donald Trump le decía, pon el muro de guardias civiles en el sur y México obedeció? ¿Cómo ves? Sí, bueno, son las dos cosas, ¿sí? Como de entrada, como decía Anabel, México se encuentra en una situación muy complicada, ¿verdad? Este, o sea, estamos básicamente entre dos fuegos y con mucha presión. Entonces, en ese sentido, yo creo que México está haciendo las dos cosas que señalas. Por una parte, ciertamente se está plegando a la política estadounidense y en ese sentido se puede decir que le estamos haciendo, por así decirlo, el trabajo sucio, ¿sí? Al desplegar miles y miles y miles de efectivos militares para impedir el paso de los migrantes, sobre todo en la frontera sur, pero también para regresarlos de la frontera norte, ¿sí? Y esto es algo que acordó la actual administración con la anterior administración estadounidense, con el gobierno de Trump, a la que se refería. Entonces, en ese sentido, digamos, la subordinación de la política migratoria mexicana, pues inicia desde entonces, ¿sí? Desde hace unos años y ha continuado. Pero por otra parte, también México lo que está haciendo, de manera, digamos, un tanto cuanto inmoral, es usar a los migrantes como una ficha de negociación, ¿sí? O sea, México está, por mencionar algunos ejemplos, dejando de cumplir acuerdos en el marco del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, en el marco del TEMEC, y yo diría que en buena medida está confiado en México a que esta falta de cumplimiento de los acuerdos, y si esto se ha visto en materia energética, en la producción de electricidad, por ejemplo, en esos dos ámbitos, está confiado a que Estados Unidos ha sido más o menos benigno en el trato que ha dado a México en estos temas, porque tiene precisamente como ficha de negociación la cuestión migratoria, que es una cuestión bastante explosiva en la política electoral Sí. estadounidense. Pero bueno, más allá de esto, para volver al tema que mencionabas anteriormente del calvario, la verdad que enfrentan los migrantes que pasan por México, bueno, esto tiene que ver, como ya se sugería, con la falta de coordinación entre las diversas agencias mexicanas que tratan con ellos, la falta de eficiencia, muchas veces, y se ha visto esto en videos, ¿sí? Hasta la crueldad por parte de agentes mexicanos, ¿sí? Pero más allá de eso, es el punto aquí fundamental es que es un riesgo el que están corriendo esos migrantes que no es exclusivo de ellos, ¿sí? O sea, en buena parte este riesgo tiene que ver con el tránsito del país porque el gobierno federal no controla el territorio nacional, ¿sí? Entonces, los polleros se embarcan en esta práctica masiva de trata de personas, de tráfico de personas y luego los someten y los reclutan para sus grupos criminales, pues simplemente porque el gobierno federal no tiene el control del territorio, ¿sí? Y esto pues, se puede ver muy claramente en Zacatecas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o en Sí. Chiapas recientemente.
Entonces, eso es algo muy preocupante y es algo a lo que la población migrante es particularmente vulnerable. Sí, sí, Anabel, ya lo habíamos platicado, que el contexto electoral le da otro matiz a este tipo de diálogos. ¿Crees tú que verdaderamente vaya a haber algo interesante para ordenar y evitar este calvario de los migrantes que solamente quieren cruzar México para llegar a los Estados Unidos, o es meramente electoral esto? Pues al parecer en gobiernos que están complicados por sus fuerzas electorales, desde algo más electoral, al parecer son temas de campaña, son temas que van a poder mencionar a sus votantes como unas medidas a pues a generar todo estas como buenas acciones para detenerlo, porque es una demanda muy importante para todos todas las personas que están pues cansadas o preocupadas por esta situación que están viviendo en muchas zonas de todo la Unión Americana. Vemos Eagle Pass, que están muy complicados también con esta situación. El volumen es increíble. De hecho, menciona incluso la presencia de Elon Musk, que fue a ver cómo hacer, qué medidas tomar, cómo poder contribuir a soluciones de este grave problema. Entonces, desde mi punto de vista, hay poco tiempo de gobiernos que están por terminar, que algunos acuerdos pues van a ser difíciles, porque esto no se ve a un mediano plazo. Habrá que esperar cómo reaccionan las oposiciones en ambos países y obviamente los compromisos de los recursos financieros, ¿no? Hasta dónde comprometer recursos para poder aliviar esta situación. No se ve que sea algo de mediano plazo, lamentablemente. Mediano plazo, ¿cómo lo ves, José Arturo? Además de estrategia, lo que se necesita son recursos. ¿Tiene México recursos para apoyar a los migrantes, para aliarse con Estados Unidos, para darles un trato humanitario a estas personas que buscan el sueño americano? México, como país, sí debe de tener recursos, ¿sí? Para hacer esto. Son muchos recursos los que se necesitan, y lo que se necesita entonces es que se reasigne el presupuesto para atender este problema. Sí, digamos que en términos generales, al final de cuentas no es una cuestión de recursos. Los recursos ahí pueden estar y se pueden encontrar, ¿sí? de lo que hay en el país. Pero al ser un problema compartido, mutuo, de Estados Unidos y de México, lo que se exigiría aquí, lo que se debería exigir es la corresponsabilidad, ¿sí? Y en ese sentido, la cooperación financiera por parte de Estados Unidos. Así es que, aunque México tenga recursos, los recursos en México son más escasos, digamos, que los recursos presupuestarios de Estados Unidos, y en ese sentido no tenemos por qué nosotros cargar con toda esta cuestión monetaria que esta tarea implica, ¿sí? Y Sí. lo que se debería hacer, y de alguna manera se hace, sí, pero de una manera más a mayor escala y más formal, es esta corresponsabilidad también en materia financiera para lidiar con este asunto. Pero aquí la situación está, si dices que no son recursos, José Arturo, ¿qué ocurrió en esa estación migratoria de Ciudad Juárez donde 40 personas murieron por un incendio? O apenas hace unas horas, un accidente terrible automovilístico, 18 migrantes murieron en los límites de Puebla y Oaxaca. O sea, Anabel, si ya nos escuchas, ¿cómo solucionamos estas, qué son tragedias, pérdidas de vidas humanas, y nos estamos acostumbrando? ¿Qué medidas hacer ya en el corto plazo, Anabel? Definitivamente, sí puede no ser grave el tema de recursos. Desde luego, ambas naciones tendrían que redistribuir, pero sabemos que el tema de recursos no tiene que ver con los congresos. Estamos también ya frente a estos congresos, sobre todo el norteamericano, en donde dice, bueno, habrá o no recursos, pero será para el muro, no para ayuda humanitaria o para gestión de la migración.
Por el lado de México, bueno, pues independientemente de que se pueda aplicar algunos recursos, que parece ser parte del compromiso del gobierno mexicano en esta reunión de alto nivel, pues también será recursos para temas de seguridad, Guardia Nacional y algunas modernización de pues quizá de equipo o de albergues, etcétera. Pero realmente lo que no alivia este problema es que se requeriría abordarlo de otra forma, es decir, esto no va a parar. Lo hemos comentado en otras ocasiones en este espacio que nos invita y que nos da la oportunidad de reflexionar. Pues no se tiene que abordar así porque justamente las mismas políticas no pueden resolver los nuevos fenómenos o volúmenes otros. Yo he planteado en algunas ocasiones con colegas, con parte de nuestros grupos preocupados por esto, que quizá debía haber otro tipo de espacios, quizá ciudades o localidades pues designadas para ello, para que se pueda tener un trato más humanitario, menos coercitivo, si es que vamos a aceptar justamente ser este espacio de retención por parte de las políticas norteamericanas, para que entonces tengan un mejor trato. Entonces, no es solo el tema de recursos, es un tema de procedimientos, de instituciones, de coordinación incluso, lo he planteado en otras ocasiones, me parece aquí también, de las localidades, cómo los gobiernos locales deben participar de esta nueva gestión de la migración. Vemos que no solo México, estamos frente a problemas serios de como riesgo global, ya están estos desplazamientos, lo estamos viendo en Grecia, Turquía, el problema de Italia, ahora el conflicto también con Alemania, la Unión Europea, España acaba de terminar justo una reunión de multilateral para ver cómo se gestiona la migración desde África y en el Mediterráneo. En fin, me parece que es un tema de generar una agenda internacional distinta. El tema de solo algunas instituciones encargadas o la fuerza policial o militar no me parece que vaya a nosotros resultados. Seguiremos haciendo lo mismo con mayores tragedias o procedimientos mal aplicados de personas no capacitadas, como lo vimos terriblemente en el caso del incendio en Ciudad Juárez. Entonces, tendríamos que verlo de otra forma y esto implica una coordinación mucho más seria y profesional. Me parece desde el ámbito también internacional, se habló ya de convocar a una asociación para estos efectos, que son los países expulsores y que también requieren de un compromiso, ¿verdad? Es un problema muy serio que nos está tomando ya pues una emergencia a nivel global, al parecer. Exactamente, y además, como bien dices, Anabel, esto sigue y sigue y sigue, ni siquiera hay tiempo para planearlo. Vamos a hacer una última pausa de 2 minutos y regresamos para el cierre de esta mesa que está muy interesante sobre el tema de la migración y esta reunión, diálogo de alto nivel. Regresamos. Gracias, Anabel. Gracias, José Arturo. Hace unos días el presidente de la República mencionó que hay que atacar el origen de la migración y que con ello ya empezar a regular este deseo de los países, de los habitantes de países de origen, de querer llegar a los Estados Unidos. ¿Este es meramente un discurso, José Arturo? ¿Son buenas intenciones o es verdaderamente donde se tiene que trabajar para evitar esta migración? Sí, es verdaderamente donde se tiene que trabajar, diría yo, pero desafortunadamente en la práctica no pasa fundamentalmente de ser un discurso, ¿sí? Es decir, es poco lo que, no solamente el gobierno de México, a pesar de los anuncios que ha hecho y de los planes que ha tenido desde hace sexenios, este no es algo exclusivo de este gobierno de López Obrador, sino que viene de décadas atrás, en el que supuestamente vamos a apoyar sobre todo a nuestros vecinos centroamericanos, pues en realidad el apoyo ha sido minúsculo, es muy poco y muy poco eficiente, y la poca eficiencia sí tiene que ver particularmente con el tipo de programas que se están implementando
en esta administración, pero más allá de eso, sí definitivamente es la causa raíz, digamos, de todo. Digamos que la migración no es en sí el problema es más profundo y la migración es el síntoma, digamos, Sí. ¿sí? O sea, la gente está abandonando sus países de origen por los problemas que ahí existen, problemas desde de índole económica y fundamentalmente y últimamente, crecientemente, los de índole de seguridad. Sí, exactamente, porque Anabel, sabemos que los migrantes que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos están huyendo de la violencia, de la falta de trabajo, de la falta de proyección en sus vidas, su calidad de vida. Pero ¿y los mexicanos? Hay muchos mexicanos que están cruzando también la frontera cuando hace unos años presumía el gobierno que tenía tasa cero, ¿no? Los mismos migrantes que salían, ya los mismos migrantes que regresaban. ¿Cómo andamos en estos momentos, Anabel? Bueno, el fenómeno de la migración es multicausal. Este fenómeno es distinto para cada país. En el caso de México, lamentablemente parece ser un tema de violencia, de inseguridad, que no solo tema económico. Hoy vemos que ha habido y bueno, han estado haciéndose esfuerzos a nivel de las comunidades para que pues los grupos vulnerables tengan tipos de apoyos por parte del gobierno y que de alguna manera alivien la situación económica. Pero el tema de la violencia puede ser uno de los factores más importantes en el caso de México. En el caso de otras naciones, pues tiene que ver no solo por la cuestión económica, sino también violencia o la falta de sus propios derechos humanos, la falta de respeto a este tipo de derechos que tiene todo el mundo, la falta de la democracia, en fin, todo esto es una combinación distinta para cada país. Y lo que sí es muy claro es que todos aquellos, y es lo que nos hace pensar, que están dispuestos a pasar por lo impensable, por estos caminos, por esta serie de riesgos que tienen, bueno, muchas mujeres y niños, de los casos también de violaciones, de todo lo que sucede a lo largo del país, pues debe ser mucho mayor el incentivo de pasar por estas terribles experiencias, huyendo de quizá otras peores. Están dispuestos a todo. Eso nos habla de una crisis sistémica estructural, lo que conocemos como un sur global, que son países que se encuentran en un grado de descomposición social, política o económica. Sí. Como está sucediendo a lo largo de otras naciones también, que están huyendo por diversas circunstancias y que los países desarrollados no tienen, como bien lo comentabas, no hay tiempo de planear, no hay tiempo de revisar cómo vamos a resolverlo, sino estamos reaccionando a este tipo de fenómeno que se está dando y que no va a parar, que en México ya lo hemos tenido y que también hay que aclarar, también son ciertas zonas, ciertas ciudades, pero que vemos que no va a frenar si no tenemos una visión completa, si no reconocemos la gravedad de la situación de muchos países. Aquí hay un tema que quisiera yo preguntarle para cerrar esta mesa, José Arturo. ¿Existe el sueño americano o hay la pesadilla de los países de origen? Pues son las dos cosas, precisamente. Yo creo que el sueño existe por la pesadilla en buena medida, sobre todo. Pero sí encuentran el años. Sueño americano, estas personas, sí encuentran el bienestar, una mejora de vida en Estados Unidos. Pues seguramente en su mayoría sí es el caso. Y si no fuera así, yo creo que la migración no seguiría más allá de la pesadilla que ya desafortunadamente muchos están viviendo en nuestro país. Obviamente no es todo color de rosa para nada, hay mucha discriminación contra ellos en Estados Unidos, pero al final de cuentas es claro que muchos paisanos que viven del otro lado mejoran su nivel de vida. Sí, que esa es la realidad. Iba yo, en México se están expulsando por la violencia.
O sea, ¿con qué cara el gobierno va a ir a otros países a decir, oye, cuáles son las causas de tu problema? Pues si nosotros lo estamos viviendo. Y la inseguridad es responsabilidad del gobierno, responsabilidad del Estado. En fin, un tema súper complejo, pero la oleada de personas que quieren llegar a los Estados Unidos a ganar dólares no va a parar. Anabel Ortega, José Arturo Santana Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos, vamos a estar al pendiente a ver qué va desarrollándose de estos acuerdos del diálogo de alto nivel. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos.